al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma
Muy buenos días, familia de Casa de mi Señor. Qué bueno que estemos un domingo nuevamente reunidos desde la virtualidad, los que no pueden estar con nosotros, y la presencialidad, los que pueden acercarse a nuestra dirección en Quinta Oriental, en Cúcuta. Un saludo muy especial a todos los que nos ven desde fuera de Colombia. En España hay algunas familias que nos ven, en Chile, en México, en Venezuela, también familias muy queridas en los Estados Unidos. Y es para nosotros un gozo cada vez que ustedes, incluso los que dentro de Colombia nos ven desde otras ciudades, desde otras regiones del país, es motivo de gran alegría para nosotros saber que el Señor ha permitido toda esta pandemia para poder conocer a través de mensajes, a través de algunos videos, videollamadas, a muchos de nuestros hermanos hoy congregantes fuera de Cúcuta. Gracias damos al Señor por el privilegio que nos da de poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión los jueves a las 7 de la noche y los domingos como hoy a las 9 de la mañana. ¿A usted le gusta cantar? ¿Qué es lo que canta? Yo hoy, para introducir el mensaje, quería leer una o dos de las 5 canciones en el top 10 de las canciones cristianas más escuchadas en América Latina. ¿Por qué decidí no leerlas? Porque creo yo que podría motivar a escuchar algo que no creo que a muchos les guste. Y digo porque lo que canta, lo que la iglesia latinoamericana, si es por lo que están escuchando en la radio y en las redes sociales, si por eso nosotros definimos lo que escucha la iglesia hoy, tendríamos que decir que escucha mucha motivación a la alegría y poca teología, muy poca Biblia y poquísima, casi ninguna adoración al Señor por lo que Él es. Qué bueno poder tener un himnario, y aquí en Casa de mi Señor promovemos, eso sí, la himnodia, la himnología, promovemos el cántico de los himnos, y tengo uno aquí que es precioso y tiene mucho tiempo de haber sido compuesto, nada más y nada menos por Martín Lutero, el 45 en nuestros himnarios de Celebremos su Gloria, Castillo Fuerte. Si usted se pone a leer himnos como este, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Y podríamos leer las 4 estrofas y uno ve Biblia, teología y ánimo a la vez. Podríamos decir que los himnos adoran al Señor desde todo punto de vista, pero hay un peligro incluso en los himnos. Por un lado están los hermanos que están cantando cosas sin sentido, cosas que promueven cualquier tema menos la adoración al Señor, cosas que pueden traer algún ánimo, algún incentivo a salir, a brincar,
pero que muy pocas veces uno podría decir que convoque a quien escucha a adorarlo a Él. Letras tan confusas, letras que tienen tan poco de la Biblia, de las Escrituras, que podríamos preguntarnos, ¿qué cantan? Ese es un extremo. El otro extremo es tener los himnos y cantarlos semana a semana y cantarlos en la casa y aprenderlos de memoria sin saber lo que se canta, sin entender plenamente lo que está allí, como máquinas que repiten y repiten, pero la palabra cantada no consume, no transita por nuestro ser. Entonces, de nada sirve. Y tal vez el himno que cantamos o los himnos que cantamos podrían ser testigos en contra nuestra de que sí lo sabíamos, aunque no lo vivíamos. Lo cantábamos. Pero ¿cómo no entender el Evangelio? ¿Cómo no entender las Escrituras si las cantaban semana tras semana? ¿Ustedes sabían que en la Biblia hay por lo menos un himno cuyo autor es Dios? Y por eso he titulado al mensaje de hoy, el himno que compuso Dios. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 31. Sí, hoy vamos a hablar de Deuteronomio 32, que es el himno. Pero en Deuteronomio 31 hay unas palabras que usted y yo debemos tener muy en la cuenta para poder entender el himno que compuso Dios en el capítulo 32, escrito allí. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 19 en adelante. Ahora pues, les dice Dios a Moisés y a Josué, ahora pues escriban para ustedes este cántico, enséñenlo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Cuando yo los haya introducido en la tierra que juré dar a sus padres, una tierra que fluye leche y miel, y cuando hayan comido y se hayan saciado y engordado, entonces se volverán a otros dioses y les rendirán culto. Así me desdeñarán e invalidarán mi pacto. Y sucederá que cuando les sobrevengan muchos males y angustias, este cántico dará testimonio contra él. Ciertamente no caerá en el olvido en la boca de sus descendientes. Porque yo conozco sus predisposiciones y lo que hace hoy, aún antes de que yo lo introduzca en la tierra que juré dar a sus padres. Versículo 22. Aquel mismo día escribió Moisés este cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Ese cántico dice que Dios, versículo 23, comisionó a Josué hijo de Nun diciendo, esfuérzate y sé valiente porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Ahí están Josué y Moisés, escuchando del Señor el cántico que deben escribir y enseñar a toda una nación. Un cántico que debería perdurar en las siguientes generaciones. Un cántico que sería testigo en contra de la nación de Israel. Y estoy seguro de que este cántico, en el capítulo 32, el himno compuesto por Dios, fue cantado por generaciones, tal vez memorizado, sin entender que ese mismo cántico, ese mismo himno, sería testigo en el juicio en contra de ellos. Leemos por favor Deuteronomio capítulo 32. Dice el versículo 30 del capítulo 31, entonces Moisés pronunció a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. ¿Y cuáles son? Presten atención, oh cielos, y hablaré.
Escuche la tierra los dichos de mi boca. Escuche bien esto. Goteará como lluvia mi enseñanza. Destilará cual rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguaceros sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida, perversa. Así pagan al Señor pueblo necio e insensato. ¿Acaso no Él es tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Antes de continuar, quiero que me acompañen a orar para que le pidamos al Señor sabiduría al escuchar este himno, nacido en el corazón de Él, escrito por Moisés y Josué y cantado por generaciones a un Israel que se lo aprendió de memoria, pero que no lo vivió. Padre, gracias te doy, porque tu palabra, además de hablarnos, muchas veces nos canta. Gracias porque no podemos, a pesar de que no podemos entender cuál música tendría, cómo se escucharía en la congregación de los hijos de Israel, ahora tenemos esta traducción de las palabras que contaban la historia de tu redención. Gracias, Señor, porque este himno, la alabanza que tú querías que tu pueblo cantara, hoy nos sigue enseñando. La podríamos repetir leyéndola para poder entender tu voluntad, tu deseo para tu pueblo. Señor, gracias te damos. Te pido que tú nos acompañes durante este tiempo de meditación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué les parece el comienzo del himno compuesto por Dios? Un himno que habla de sí mismo, que habla del pueblo y que habla del futuro. Es un himno basado en la historia de Dios con su pueblo. La base del himno era la historia de amor, el proceso de formación, el proceso de amor con el cual el Señor estaba formando a su pueblo Israel. Y Él se las enseña en un cántico para que ellos recuerden cada vez que la entonaran quién era Dios, quiénes eran ellos, que recordaran la responsabilidad que ellos tenían frente a ese Dios y que esperaran en Él. Este himno compuesto por Dios nos habla de la grandeza de su regalo. ¿Y cuál es su regalo? El regalo mostrado aquí es su palabra. Recuerden que estamos en una serie llamada Volvamos a la Palabra. Pero hoy quiero hacer énfasis en la palabra que cantamos, la palabra cantada. ¿Y qué mejor muestra de la palabra cantada que nada más y nada menos el himno que el Señor compuso? Y el Señor comienza en el cántico de Moisés, comienza recordando el regalo de su palabra para el pueblo de Israel. Es el Dios que se comunica, como ya lo hemos dicho. Es el Dios que abre su boca, hablando en términos muy humanos, y enseña. Y fíjense, usted podría subrayar el versículo 2, qué preciosa forma de hablar de la comunicación de ese Dios amoroso con su pueblo. Goteará como lluvia mi enseñanza,
Destilará cual rocío mi palabra, como lloviznas sobre el pasto, como aguaceros sobre la hierba. Ahora, esto de aguacero sobre la hierba, esto de llovizna sobre el pasto, de rocío que destila, la lluvia que es la enseñanza, podría hablarnos de la forma en la que el Señor con su palabra habla al corazón. Está mostrando a través de esa analogía de la lluvia, del rocío, el beneficio, la bendición de su palabra para el pueblo. Muchas veces la palabra llega a nuestro oído y a nuestro corazón como una lluvia. Muchas veces la palabra llega tan recia a nuestro corazón que podríamos describirla como un aguacero que nos hace temblar. Algunas otras veces llega tan suave, tan sutil al corazón como una llovizna sobre el pasto. Y algunas otras veces destila cual rocío, casi imperceptible, pero allí está. Tal vez cuando la recordamos en momentos de dolor. Cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y la iglesia hoy recuerda la palabra en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba. Es como ese rocío. ¿Usted se ha percibido? Muchas veces cuando voy a Chinacota o voy a algún lugar un poco más fresco que Cúcuta y veo a las 6 de la mañana que el carro está opaco, todo el carro, el vidrio panorámico, y uno podría escribir allí, es el rocío. ¿Llovió? No llovió. Fue algo tan sutil. Y muchas veces su palabra cae a nuestro corazón así. Está mencionando a través de esta analogía la necesidad del ser humano que como las plantas o como el pasto, como los árboles, necesitan del agua. Es la bendición del agua para todo ser vivo y cómo la palabra tiene que ser bendición y es bendición para todos aquellos que la escuchan, que la consumen. Y después de hablar toda la bendición que puede traer esta palabra cantada, comienza Dios a hablar en esta primera parte de su identidad. ¿Quién es Dios? Versículos 4 en adelante, y hay otra forma de referirse al Señor. Versículo 4, Él es la roca. Versículo 15, abandonó al Dios que lo hizo, desdeñó la roca de su salvación. Versículo 18, te has olvidado de la roca que te procreó. Versículo 30, si su roca no los hubiera vendido, si el Señor no los hubiera entregado. Versículo 31, la roca de ellos no es como nuestra roca. Y está la analogía de la roca, no solamente de la lluvia que cae, sino de la roca que permanece. El pueblo de Israel está atravesando un desierto, pero hay una roca. ¿Recuerdan ustedes las veces que se menciona la roca durante el tiempo del Éxodo? Podrían recordar la roca desde donde salieron aguas. Entonces la roca les proveyó agua. La roca podría proveerles sombra en medio del desierto, podría proveerles alimento, podría proveerles protección. La roca tiene que ver con la firmeza, con lo que permanece, con eso que, a diferencia de la arena que veían todo el tiempo, estaba firme y permanecía. El himno de Dios es una invitación a adorarlo a Él por lo que Él es.
le hago una pregunta. Y es una pregunta respetuosa. De hecho, voy a hacerle 2 o 3 preguntas. La primera es, ¿cuánto del tiempo de oración alaba usted al Señor? ¿Y cuánto de ese tiempo de oración usted le pide? ¿Qué porcentaje de una oración podría decirse que es de adoración y qué porcentaje de esa oración podría decirse que es de petición? ¿Qué de lo que usted canta de verdad adora al Señor? ¿Y qué de lo que usted canta simplemente es un ánimo para usted en tiempo de dolor? El Señor comienza el cántico invitando al pueblo a adorarle a Él por lo que Él es, versículos 4 en adelante. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel en quien no hay iniquidad. Él es justo, recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Segunda pregunta que le hago. No sé cuántos de los que me están escuchando son migrantes. Han tenido que dejar sus países, abandonar sus cosas, sus casas, sus empleos, para ir a otro país o para venir al nuestro a vivir en medio de la necesidad. Yo conozco a cientos de ellos. He visto a miles de ellos en las carreteras. Hermano, hermana, usted que me está viendo, ¿usted es un migrante? ¿Está usted viendo ahora desde una carretera esta transmisión? Bien. Muchos de los migrantes hoy no tienen que comer. Salen a trabajar, a recoger plástico o cartón o a trabajar en un semáforo o a cuidar carros para que con las monedas que otros les dan puedan comprar 2 o 3 huevos y hacer alguna sopa sencilla. ¿Usted es de ellos o no es de esos? Tercera pregunta. ¿Usted ha tenido alguno de sus hijos viviendo en la calle, buscando trabajo en la calle, siendo rechazado una y otra vez? Porque si no, usted debería estar un poco más agradecido. Siguiente pregunta. ¿Tiene usted cáncer? ¿Está atravesando usted por un cáncer terminal? Es posible que alguno de los que me vea sí, pero estoy casi seguro de que la mayoría de los que me ve no. ¿Cuál sería uno de los deseos más grandes que esa persona que está atravesando por cáncer le pediría al Señor? Tal vez ser sano o sana de su cáncer. Pero aunque Dios puede hacerlo, usted que me está viendo, si no tiene cáncer, usted tiene lo que cientos de miles de personas hoy están anhelando: salud. Pero ¿saben una cosa? Yo he visto personas con cáncer, migrantes que han perdido todo, que no tienen que comer, cuyos hijos han fallecido o están en otros países, dando gracias al Señor, alabando al Señor porque Él es bueno. Y cuando les pregunto, ¿pero por qué agradece usted? ¿Qué le hace agradecer? Me han dicho: mi hermano, porque mi vida no depende de los 80 años que pueda estar aquí en esta tierra. Porque el Señor me ha salvado. Y eso cambia mi vida eterna. Retomemos. ¿Cuántos de ustedes tienen salud? Están en una casa, en arriendo o propia, pero tienen dónde dormir. Tienen comida. Tienen un trabajo. No son migrantes. ¿Tiene usted alguna idea de cuánto tiempo debería usted agradecerle al Señor por lo que tiene?
por lo que Él le ha dado. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, que tienen todas esas cosas, pasan horas agradeciéndole al Señor, o pasan buena parte de su tiempo de oración adorando al Señor porque Él es bueno, porque ha manifestado su misericordia no solamente para el futuro, sino para el presente? Israel tendría que cantar una y otra vez la fidelidad del Señor, quien los cuidó, los protegió. Versículos 10 en adelante: lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que agita su mirada. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Recordando también que posiblemente en este salmo de Dios se basó también Moisés para escribir el Salmo 91. La analogía del águila que cuida sus polluelos, los protege, aunque muchas veces sus polluelos pasan por tiempos de riesgo cuando tienen que aprender a volar. Es la protección del Señor, e Israel tenía que recordar cada vez que cantara la provisión, la protección, la dirección y la bendición del Señor. Cada cuanto usted toma tiempo para adorar al Señor, para cantarle, porque Él es grande. A mí no me están dando un centavo por esto, pero usted debería buscarse un buen himnario y debería ahorrar para comprar un buen Gloria, un aparato musical, que usted pueda escuchar, porque usted puede aprender a cantar escuchando las notas del aparato musical y alabar al Señor, porque aquí, por lo menos en este himnario, hay abundante material bíblico para alabar al Señor, para honrarlo por lo que Él es, y no solo el cuán grande es Él, sino hay 630 y tantos himnos que adoran al Señor basados en la Biblia. ¿Cuánto necesitamos alabar conscientemente al Señor? Porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es compasivo, porque Él es generoso, porque Él es nuestro protector. El salmo, el himno que escribió Dios, también muestra la identidad del pueblo. Versículos 15 en adelante. Jesurún, que es el pueblo, una forma poética de Dios llamar a Israel. Jesurún se engordó y dio coces, te hiciste gordo, grueso y rollizo, y abandonó al Dios que lo hizo. Desdeñó la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses ajenos, lo enojaron con abominaciones, ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos llegados de cerca, a los cuales sus padres no temieron. Te has olvidado de la roca que te procreó, te has olvidado del Dios que te hizo nacer. El Señor lo vio indignado, desdeñó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su final. El himno que el Señor compuso muestra el carácter frágil del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, a pesar de ver las maravillas que Él había hecho en medio de ellos, a pesar de recordarles a través de este cántico que Él los había amado, guardado, protegido y provisto, el pueblo de Israel tendría que cantar que ellos mismos le darían la espalda al Señor. Ellos tenían que cantar su condena, su pecado. Ellos tendrían que cantar por generaciones el camino por el que iban a andar, el camino de rebeldía. Y usted dirá, tal vez yo no tengo ídolos, eso no tiene que ver conmigo. Queridos hermanos, esto no tiene que ver con ustedes. Yo aquí no soy el que lo está diciendo como el que ya lo logró. Lo está diciendo como el que está luchando con ustedes.
¿Cuántos ídolos tenemos? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a su dispositivo celular? ¿Y cuánto tiempo al Señor? A escuchar su palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar música que no nos forma? ¿Y cuánto nos dedicamos a cantar cosas que honran al Señor? Creo que nosotros debemos pedirle perdón al Señor y comenzar a pasar más tiempo dándole la espalda a los ídolos, esos que nos quitan lo que más el Señor anhela de nosotros, el tiempo. ¿O serán las plataformas digitales? El Señor sabía lo que iba a pasar con Israel. A continuación, en la tercera parte, el Señor anuncia a través del cántico lo que iba a hacer con ellos. Versículos 23 en adelante. Yo añadiré males sobre ellos. Con mis flechas los acabaré. Serán abatidos por el hambre y consumidos por la fiebre ardiente y por la amarga plaga. Contra ellos enviaré dientes de fieras junto con el veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera desolará la espada y adentro el espanto, tanto a los jóvenes como a las vírgenes, al que mama y al hombre con canas. Yo dije, yo los dispersaría. Haría cesar su memoria de entre los hombres si no temiera la hazaña del enemigo y que sus adversarios entiendan mal, no sea que ellos digan, nuestra mano enaltecida hizo todo esto y no el Señor. El Señor está anunciando que Él mismo le daría un correctivo a Israel, una serie de pruebas para que Israel reconociera su pecado y comenzara también a reconocer al Dios al que debía adorar. Increíble. Y era un himno que cantaban una y otra vez, de generación en generación. El himno que hablaba de su propio juicio. El himno que hablaba de lo que el Señor haría con ellos. Un himno que manifiesta la identidad de Dios, la identidad del pueblo, el juicio de Dios. Y aquí hago un paréntesis. Yo no veo aquí a un Dios que está con el látigo en la mano, esperando que usted y yo pequemos para latigarnos hasta que nos duela. Vemos a un Dios misericordioso incluso en medio de la prueba, en medio de la disciplina. Un Dios que usa el dolor del pueblo para formar su carácter, para que se acerquen a Él, para que lo amen. Y es ese Dios que incluso dice, yo voy a castigar al pueblo, pero no los voy a destruir, no sea que los otros pueblos digan que fueron ellos y no yo. ¿No es así el Señor con su pueblo hoy, en pleno siglo XXI? Un pueblo que sigue siendo formado por el amor del Señor. Cuando usted tenga una lucha, alabe al Señor. Cuando usted esté pasando por alguna batalla, por alguna prueba, cuando esté pasando por una tempestad, recuerde, el Señor lo está permitiendo o le está proveyendo esa prueba para alentarle, para formarle y no para hacerle daño. Y por último, quiero decir que este himno, podríamos hablar muchas más cosas de este himno largo, pero quiero dar puntos clave. Fíjense cómo termina el himno. Recuerden ustedes, es la palabra cantada, es el Dios que se manifiesta en este himno como grande en su identidad. Es el Dios que manifiesta el pecado del pueblo de Israel, tal como es y como sería,
manifiesta el juicio, manifiesta el himno, la forma en que Israel sería probado como pueblo, para que creciera y para que se acercara al Señor. Pero por último, fíjense lo que muestra este cántico. Versículos 43 en adelante. Regocíjense, oh naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Él tomará venganza de sus enemigos y expiará la tierra de su pueblo. Qué preciosa forma de terminar su himno al Señor. El Señor está diciendo: yo soy santo. He bendecido al pueblo de tal manera que deberían obedecerme. Pero el pueblo me ha desobedecido una y otra vez y se ha ido tras dioses ajenos. Y por eso yo los voy a formar para que crezcan por amor a ellos. Y cuando ya estén formados, entonces yo los voy a bendecir, los voy a rescatar. Y por eso todas las naciones deben regocijarse, porque yo expiaré la tierra de mi pueblo. La expiación, la provisión, la esperanza. Este cántico termina con esperanza para el pueblo de Israel. Y yo me imagino el pueblo cantando las estrofas, pensando con dolor, los que lo hacían conscientemente, cómo hemos caído, cómo hemos fallado. Pero termina el cántico de Dios con esperanza. Regocíjense, oh naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, Él tomará venganza de sus enemigos y expiará la tierra de su pueblo. ¿Cómo nos amó el Señor, que envió a Jesús, su Hijo, para expiar nuestros pecados, para curarnos de la enfermedad mortal? Quiero hacerles algunas otras preguntas. ¿Tiene usted motivos para adorar al Señor? ¿Qué está cantando? ¿Usted está pensando lo que canta? ¿Cómo está adorando al Dios que lo ha amado tanto, que envió a su Hijo unigénito para morir por su culpa, para expiar sus pecados? ¿No deberíamos cantar de Jesús? Y no cánticos breves, sino himnos que de verdad glorifiquen al Señor basados en la palabra. Este himno serviría de testigo contra Israel, porque lo cantaban sin entender. Pero ¿qué hacemos hoy nosotros, que en Colombia cantamos cada día, cada vez que podemos, en cada forma, en cada ocasión especial? Pero ¿qué haríamos si el Señor nos preguntara si la primera estrofa de nuestro himno nacional lo entendemos de verdad? Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y quiero preguntarle hoy a usted, ¿cuántas veces ha cantado este himno sin pensar en la libertad sublime que trajo Jesús al derramar su sangre en la cruz? ¿Cuántas veces ha cantado nuestro himno nacional sin pensar en las palabras del que murió en la cruz? ¿Y cuánto deberíamos comenzar a cantar y a predicar sobre las palabras del que murió en la cruz? Que no sea nuestro himno nacional y los himnos que cantamos testigos en contra nuestra. Ustedes lo sabían, pero nunca lo quisieron entender. Que contrario a esto, ustedes y yo alabemos por siempre su nombre, porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración.
Padre Celestial, gracias yo te doy porque tú eres bueno. Gracias porque no solamente podemos escuchar tu palabra, sino podemos cantar tu palabra. Gracias, Señor, porque has inspirado a hombres tuyos. No solo a Martín Lutero, que tuvo una gran influencia en la música de su época y de siglos posteriores. Qué bueno sería que tu pueblo cantara de verdad tu palabra. Qué bueno que tu pueblo entendiera lo que canta y terminara con lágrimas cada himno que entona, porque lo entiende. Y que cada vez que incluso cantamos nuestro himno nacional de Colombia, podamos llorar recordando las palabras del que murió en la cruz, porque lo hemos entendido por tu gracia, por tu amor. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmos 145, 4. Era abril y en Inglaterra flores empezaban a asomarse en los jardines, anunciando la esperada primavera. Una pareja en Londres estaba también en espera, pero de tener su primer hijo el 10 de abril de 1837. Para ubicarnos mejor en el tiempo, fue solo 9 días después de haber entregado la presidencia el general Santander en Colombia, que antes formaba parte de la Nueva Granada. El nombre del bebé inglés, Tomás Martín Westropp Andrews. Y en esta historia veremos cómo llegó a ser de bendición, inclusive en Colombia.
Él creció comiendo deliciosas galletas y pan recién horneados, hechos a diario por su padre, dueño de una panadería. Pudo leer antes de los 5 años preguntando acerca de las letras, el sonido de ellas, a su madre, Catherine Andrews. Su padre panadero, Juan Muestro, construyó un ingenioso molino de harina, lo cual mostró en una gran exposición en el año 1851, despertando interés internacional. Muy entusiasmado, Juan se animó a construir un molino similar en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, a invitación de un hacendado. Viajó con su familia desde Inglaterra en la nave Támesis, que atracó en el puerto de Veracruz, México, el 4 de mayo de 1852. El hijo mayor, Tomás, ya tenía 15 años. Aprendieron rápidamente el español, las costumbres del nuevo país. Nada podría salir mal. ¿O quizás sí? Pasaron 4 largos años y finalmente tuvieron que reconocer que el proyectado molino era solo una ilusión, porque el hacendero nunca tuvo el dinero para hacerlo. Fue un golpe duro. Tal vez el mexicano tenía inversiones en el exterior que colapsaron. De todas maneras, varios países entraron en una grave depresión económica que duró 5 años, dejando millones sin trabajo y hasta muchos perecieron por hambre. En México, Juan Westrup necesitaba empleo. Sin poder costear los pasajes en buque para regresar a Inglaterra, decidió viajar a San Luis Potosí con su esposa e hijos. Afortunadamente, sabía hacer pan y galletas. Después de 1 año, Juan fue contratado y construyó un molino en la hacienda Gogorrón. ¡Qué satisfacción! Al terminarlo, él y su familia se establecieron en la región. Esto hizo a su descendencia mexicana y no británica. A pesar de que muchas veces sufrieron rechazo y persecución de parte de algunos por no ser de la religión tradicional, otros llegaron a ser amigos. Y cómo no, si eran 14 hermanos de todas las edades, con deseos de compartir, disfrutar. Por esto, en casa de los Westrup siempre había juegos, conversación, risa y, por supuesto, galletas y pan. Ya adulto, Tomás llegó a ser buen amigo de Mariano Escobedo, quien más tarde fue general, gobernador de Nuevo León, presidente de la Corte Suprema de la Justicia Militar. Sucedió lo inesperado. Nuevamente, el país se encontraba en guerra con Francia, causando mucha inseguridad. Juan y Catherine tuvieron que trasladarse con urgencia, viajando incómodamente por días con sus hijos, entre ellos la bebé Alice, en los brazos de su madre. En Galera los paró un retén militar, pero una carta de salvoconducto del general Mariano Escobedo les aseguró paso libre. Pudieron seguir con escolta oficial y la protección de Dios a Monterrey, sin emboscadas de bandidos. En Monterrey, la familia creció aún más, pues adoptaron a un niño huérfano de nombre Aarón Lozano. Aunque los padres de Tomás, Juan y Catherine eran rectos, religiosos, fue hasta en el año 1862 que el misionero James Hickey lo llevó a entregar su corazón a Cristo como Salvador personal. Fue tanto su crecimiento espiritual que a los 2 años Tomás pastoreaba la primera iglesia evangélica en Monterrey, que empezó con 5 miembros. Se casó con María Francisca Justina Barocio Ondanza y tuvieron 11 hijos, pero pasaron sufrimiento y duelo cuando los 3 primeros murieron en la infancia y más adelante otros 2. En esa época, sin vacunas, era común que la mitad de los hijos falleciera. A pesar de tantas dificultades,
Tomás continuó cumpliendo su ministerio. Desde 1867 hasta 1876 fue agente de la Sociedad Bíblica Americana. En ese año viajó a Nueva York, donde los bautistas lo enviaron nuevamente a México como misionero. Regresó con una prensa para publicar literatura e himnos que él había escrito, junto con traducciones del inglés de himnos que encontró de grandes autores para usar en las 6 iglesias que había formado hasta ese momento. Un himno que seguramente fue de consuelo y fortaleza para la familia Westropp y sigue siendo de ánimo en nuestros días. Es uno que escribió la cieguita Fanny Crosby, No te dé temor. Entre sus estrofas dice: No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Un hijo de Juan y Catherine Westropp, también llamado Juan, fue asesinado por su fe, siendo evangelista en la región de Coahuila. Dejó huérfano a Benjamín, de solo 3 años. Tomás aportó para una serie de himnarios, comenzando con sus 3 tomos de incienso cristiano. Todavía se cantan muchos de sus himnos traducidos, como son los favoritos: Cariñoso Salvador, Tal como soy y Roca de la eternidad. Entendía que es un gran privilegio cantar al Señor, y a través de los años sus himnos formaron parte de la lira evangélica, el himnario evangélico, el nuevo himnario popular e himnos selectos evangélicos. Escribió la letra métrica de Dicha grande es la del hombre, basada en el primer salmo, que se encuentra en el himnario Celebremos su Gloria, el número 589, que es seguido por el himno de su hija, Berta Westropp de Velasco. Se llama Las Mujeres Cristianas. Berta estaba casada con José, quien formaba parte de la familia Velasco Urda. Ellos vivían en otra región de México y todos tenían talento para la música, tocaban instrumentos y cantaban. Ejemplo es Epigmenio Velasco Urda, nacido en Cuicalán, Oaxaca, en 1880, y muy apreciado como adulto en la Ciudad de México por organizar coros, dirigiendo grandes grupos con su bella voz. Lo llamaron el campeón de los coros. Con su esposa Josefina Guevara, sirvió en la iglesia de Gante, donde el hogar fue bendecido con 7 hijos, todos músicos. Al llegar Epigmenio como pastor a Puebla, el templo fue incendiado el 1 de abril de 1922. Se levantó uno nuevo, con trabajo y sacrificio, que fue dedicado al culto evangélico al Señor en marzo de 1924. Biografías de este pastor, periodista, educador, autor de muchos himnos, inclusive unos para niños, destacan su recta personalidad, trato afable, franca sonrisa y predicación cautivadora. Aunque recibió muchos honores, siempre daba la gloria a Dios. En el himnario Celebremos su Gloria, el número 43, titulado Nuestra Fortaleza, fue escrito por Epigmenio y el 407, Me guía él, es traducción suya. Su hermano José Velasco Urda, además de músico, fue un excelente profesor de instrucción primaria, al igual que su esposa Berta. Tuvieron 5 hijos. Ella fue muy creativa para mejorar las condiciones de vida de sus alumnos en San Simón. Se preocupó por el bienestar espiritual y material de las familias, especialmente
los de escasos recursos. En 1915, cuando nació Margarita, una de las hijas de José y Berta, México estaba padeciendo la revolución que duró de 1910 a 1921. Fue precipitada por el asesinato en 1913 del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. El sufrimiento del pueblo fue muy intenso. Por ejemplo, en 1915 se movilizaron 150,000 personas en protesta, por lo que reclamaron como la explotación laboral y la desigualdad sin libertad de expresión. El cultivo en el campo fue abandonado en muchos sectores, resultando en hambruna. La situación se complicó con epidemias de terribles enfermedades como el tifo. Por un tiempo, los descendientes de Tomás Martín Westrup se refugiaron en la ciudad, y aún así hubo peligro cuando balas del cañón destrozaron paredes de sus casas. Habían tapado las ventanas con colchones, pero tanto niños como adultos tuvieron que huir. Varios fueron arrestados. Por ejemplo, Aarón Lozano, hijo adoptado de los Westrup, fue amarrado por su fe, pero un amigo lo rescató antes de que lo mataran. Había barricadas por las calles de Monterrey. Un miembro de la familia fue capturado de un tren cuando buscaba alimentos para la población sitiada. Poco antes de su fusilamiento, lo reconocieron como maestro apreciado de uno de los verdugos, quienes soltó a medianoche. Tuvo que caminar, esconderse de día hasta llegar semanas después a la capital. Cuando quiso recuperarse en un hotel, fue rechazado por su mal aspecto, sus zapatos acabados. Afortunadamente le permitieron una llamada telefónica que le identificó como persona de bien. Amigos en la Ciudad de México le costearon el descanso en el hotel, nueva ropa y el dinero para regresar a Monterrey. Un acontecimiento muy triste fue cuando el hermano menor de Berta Andrea Westrup, de nombre Tomás, igual a su papá, quien había fallecido el 15 de noviembre de 1909, fue alcanzado por balas durante la guerra, siendo parte de una brigada médica. Su esposa, la enfermera María Francisca Cisneros, vio por una ventana cómo agonizaba alguien durante 3 horas en la fábrica de hilados y tejidos, donde se había refugiado. No le permitieron auxiliarlo debido al fuego cruzado. Por la mañana encontró que el muerto era su amado esposo. Quedó viuda, siendo recién casada con el médico Tomás, víctima a los 22 años del conflicto bélico entre los convencionistas y los carrancistas del ejército constitucionalista. Así se podrían contar cantidades de tragedias sufridas por la familia Westrup en medio de guerras, circunstancias difíciles, pero a la vez fueron de gran bendición a otros por su ministerio, música y ejemplo de fe. Ante la escasez de alimentos saludables, la profesora Berta Andrea enseñó a sus estudiantes desde preescolar a cultivar huertas. De esta manera, cada hogar podría tener su pequeña parcelita para la canasta familiar. Buscó pozos artesianos con los estudiantes y disfrutaron de agua potable. Organizó ayudas para los de bajos recursos económicos. Trató siempre de inculcar valores en reuniones con las familias. Para captar el interés, fue práctica en sus enseñanzas, usando drama, otras ilustraciones. Igual a su cuñado, el músico Epigenio Velasco, Berta nunca buscó fama. Sin embargo, existe una calle en Monterrey que lleva su nombre porque es recordada como docente ejemplar de bendición para muchos. Ella y su esposo lloraron la muerte de su hija Margarita,
que murió cuando tenía 19 años, pero siempre buscaban consuelo y fortaleza en el Señor. Su lema era proclamar con vida y obra el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, demostrando el amor de Dios. Cuando en el año 1852 comenzó la historia de esa familia inglesa en México, no imaginaba cómo el Señor iba a transformar el proyecto de un molino de harina en algo más impactante. Damos gracias hoy por su legado de música en adoración al Señor y nos unimos al mensaje de Salmo 145 en el versículo 21. La alabanza del Señor proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre.